Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Torre Alberni 1700. Geotirwike Studio ha presentado un diseño actualizado para su primer proyecto residencial en Canadá, el cual ha sido encargado por Bossa Properties y Kingscote Properties. Estará compuesto por dos torres escultóricas con un atractivo paisaje urbano que se conecta con la comunidad circundante. Un uso cuidadoso de líneas suaves, entramados intrincados y materiales sostenibles y duraderos brindan una silueta bellamente elegante para la ciudad. Mientras tanto, las áreas de estar al aire libre se han ampliado para crear una fuerte conexión con la naturaleza salvaje de la Columbia Británica. El edificio incluirá espacios comerciales con plazas de comida y espacios al aire libre, tanto cubiertos como abiertos. El diseño ofrece espacios exteriores generosos y flexibles, dotando de una nueva y profunda flexibilidad para que los residentes vivan y trabajen, mientras sigue la influencia de los ritmos y de la suavidad que se encuentran dentro de la naturaleza circundante para encontrar una adición más acogedora y menos imponente al paisaje urbano de Vancouver. Refinería de La Teja. El pasado martes 15 de febrero de 2022, el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, a través de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, declaró al conjunto de obras del arquitecto Rafael Lorente Escudero, realizadas para la refinería de ANCAP en La Teja, como Monumento Histórico Nacional. El acto honorífico contó con la presencia del Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el Director General de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, arquitecto William Ray, y el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic. La construcción de las obras en la refinería de La Teja comenzó en 1934, siendo una de las primeras obras de arquitectura moderna en Uruguay. El complejo está integrado por 6 edificios blancos, sobrios y contundentes que se integran al paisaje físico en afinidad con el muelle y el barco petrolero, contando con un cuartelillo de bomberos, un edificio administrativo, la sala de bombas, la gerencia, los laboratorios, la central a vapor y el lugar conocido como la capilla, dando como resultado un repertorio de arquitectura moderna de gran calidad. Complejo de usos mixtos en Muni. El proyecto realizado por David Chipperfield Architects en colaboración con Atelier Lodi, caracterizado por su diversidad funcional y la incorporación de vegetación en los diferentes niveles, fue seleccionado como ganador del concurso para levantar un desarrollo en Jussenstrans, el corazón de Múnich. El diseño plantea una planta baja permeable con pilares de hormigón reciclado, en la que funciona un programa de uso público que incluye instalaciones culturales, tiendas, cafés y restaurantes. Se compone por volúmenes de diferentes escalas, que reducen su tamaño hacia la parte superior, donde se sitúan las oficinas en una construcción híbrida de madera, mientras que la fachada está estructurada por esbeltos perfiles de aluminio anodizado en color verde, que son totalmente reciclables. La alta flexibilidad de los espacios y la eficiencia energética y de recursos, así como la búsqueda de la comodidad del usuario, forman la base conceptual de este proyecto. Mars Architecture. Parametric Architecture Academy ha lanzado el taller Mars Architecture, dedicado a la exploración de las capacidades de diseño computacional aplicadas a la arquitectura espacial, que tendrá como instructoras a las arquitectas Valentina Sumini y Marta Rossi, de Estudio Valentina Sumini. El objetivo del taller es diseñar una infraestructura resistente y sostenible para misiones humanas en Marte, lo cual requiere de un nuevo enfoque holístico de diseño, en el que los medios informáticos juegan un papel clave. Los estudiantes tendrán el desafío de trabajar en equipos dentro de un entorno interdisciplinario en diferentes escalas, desde la arquitectura urbana hasta el diseño de interiores, apoyándose en el conocimiento y las tecnologías desarrolladas para aplicaciones espaciales. OMA en Uruguay. El pasado martes 15 de febrero de 2022, la Intendencia de Paysandú, departamento de Uruguay, lanzó la puesta en marcha del Plan para el Desarrollo de la Franja Costera, para el cual se contrató al estudio OMA del prestigioso arquitecto holandés Rem Koolhaas. El acto de lanzamiento contó con la presencia de autoridades departamentales como el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, y por videoconferencia intervinieron el propio Rem Koolhaas y el arquitecto Jason Long, que será quien dirija el proyecto del estudio en Paysandú. OMA deberá desarrollar un master plan integrado por 4 partes para el desarrollo de la franja costera de la capital departamental, que incluirá lineamientos en áreas como la cultura, los deportes, el esparcimiento, el desarrollo inmobiliario, la innovación y el conocimiento. La intervención abarcará 350 hectáreas sobre el río Uruguay, desde el puente internacional General José Gervasio Artigas hasta la desembocadura del arroyo Sacra. Y hasta aquí por hoy, arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon, por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.